Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponer tipos de mecanismos de reparación. El equipo está compuesto por Martín Medina, Gianni Dominique, su servidora, y Eduardo Errejón. Ahora, la importancia de los mecanismos de reparación del ADN radica en las probabilidades. El hecho es que, por ejemplo, el cuerpo humano está compuesto por más de 3.000 millones de pares de bases de ADN y aparte están dentro de aproximadamente 37 billones de células. Esto antes se ha calculado y las probabilidades de mutación cada día por cada célula de nuestro cuerpo son de 100.000 mutaciones por día. Entonces, los mecanismos de reparación del ADN son fundamentales y muy eficientes considerando la baja tasa de mutaciones. Bueno, yo les voy a hablar de la reparación directa. Primero empezamos con la fotorreactivación, que es el mecanismo capaz de deshacer los efectos mutágenos ocasionados por la luz ultravioleta. En este caso tenemos una fotoliasa que quiebra el enlace covalente de las pirimidas. Es un mecanismo reconocido por reparando el daño del ADN en las bases del ADN. La célula utiliza enzimas suicidas llamadas alquiltransferasas que desplazan el grupo metilo desde la guanina al centro activo del cisteína, llevando a la inactivación irreversible de la proteína. Y después tenemos la desmetilación. Es el mecanismo que renueva los daños causados por metilaciones en el ADN con riesgo de conversión en citotóxicas. Bueno, en este caso tenemos una coli que tiene una proteína que se llama alcaba, la cual se encarga de desmetilar oxidadamente las bases lesionadas, revirtiéndolas para adenina y citosina respectivamente, liberando el grupo metilo. En los humanos también hay alcab, pero son ABH1, ABH2 y ABH3. Bueno, los mecanismos de reparación indirecta son aquellos que intervienen sobre el ADN durante la replicación, en este caso específicamente de la fase S del ciclo celular, la transcripción sobre las células de ADN fragmentadas. Dentro de estos podemos encontrar la reparación por escisión de nucleótido, escisión de bases y el mecanismo de reparación del mal apareamiento de bases, también conocido como mismatch repair. Para reparación por escisión de nucleótido, tenemos que esta repara daños en el ADN causados por la radiación UV, agentes mutágenos, quimioterapia, entre otros. En este mecanismo de reparación participan diferentes proteínas, en 4 procariotas y en más de 30 mamíferos. Un ejemplo lo podemos encontrar en que la proteína XPC, que reconoce la sección dañada, atrae varias proteínas que se encargan de ayudar con la reparación. Esto es formando TF11H, XPB y XPD, ocasionando que la posición vecina de la aleación se abra, para después la cadena molde llegue la proteína RPA y con su llegada en dos endotluminasas que cortan la cadena en 5 y 3 respectivamente. De esta forma se libera toda la zona afectada y el compuesto es rellenado por una polimerasa delta. Para la reparación por escisión de bases, esto consiste en un mecanismo de reparación del ADN mediante la eliminación de bases dañadas. Este tipo de reparación consiste en dos parches, uno corto y el otro largo, en el cual se elimina la base dañada, la AP endotluminasa y la fosfodiesterasa cortan y eliminan el sitio AP, el ADN polimerasa añade el nuevo nucleótido y para finalmente que el ADN ligasa sigue la nueva cadena de ADN. La única diferencia es que en la vía de reparación por parche largo cambia en que se añaden 2 nucleótidos extra, 2 a 8 nucleótidos extra. Para el mecanismo de reparación del mal apareamiento de bases MR, también conocido como mismatch repair,
consiste en que utiliza ambas hebras para reconocer el error y así reparar el mecanismo. El ejemplo lo podemos encontrar en que la enzima MUTS del eje complejo RMA reconoce y se une el par de bases mal apareadas, mientras que el MUTH identifica a la hebra naciente. Luego el MUTL se incorpora como mediador entre ambas para que MUTS active la función endonucleasa de MUTH y corte dicha hebra. El siguiente paso es la separación de las cadenas mediante la helicasa VRD para clivar río abajo del sitio del error y liberar el fragmento que lo contiene. Finalmente, la ADN polimerasa, los componentes involucrados se encuentran conservados evolutivamente y si bien en los mamíferos este mecanismo juega el mismo rol que en el E. coli, el reconocimiento de la hebra naciente parecía no depender del estado de metilación. En humanos es especialmente importante dado que corrige alteraciones en los componentes de esta vía que causan cáncer colateral hereditario. Una de las cosas más importantes y más dañinas que le puede suceder al ADN es cuando hay quiebres en doble cadena. Por sus siglas en inglés, Double Strand Breaks. Esto se reconoce con las siglas DSB. Y pues bueno, esto de hecho llega a ser tan grande que inhibe la expresión de un gen y puede provocar la apoptosis en la célula. Normalmente nosotros lo reparamos en la fase G2 del ciclo celular y esto pasa generalmente aquí. Hay dos principales mecanismos de reparación para este tipo de errores y es la recombinación homóloga y la reparación por extremos no homólogos. Para la recombinación homóloga, nosotros tenemos en cuenta que la recombinación homóloga es las secuencias de nucleótidos se intercambian entre dos moléculas similares o idénticas al ADN. Nosotros estamos suponiendo que en este tipo de errores una gran porción de la hebra de ADN está faltando o está mal. Entonces, cuando se reconoce esto, se utiliza la hebra homóloga, su copia, para poder reparar este error. Aquí vamos a tener el ejemplo de la levadura. Este problema en las levaduras son reconocidos por un complejo proteico llamado mRN. mRN está compuesto por su parte de diferentes genes, RAD50, MR11, NBS1. Estos actúan junto a la nucleasa MR11, que degradan el ADN, produciendo cadenas sencillas. Después de que ya tenemos estas cadenas sencillas, llega esta siguiente proteína, RAD52, que va a proteger al ADN de las exonucleasas, que son proteínas o enzimas que cortan el ADN, y las protege uniéndose a los extremos de las cadenas. Así, la proteína RAD51, en presencia del ATP, sintetiza un filamento nucleoproteico que ayuda a la secuencia homóloga y cataliza el intercambio y apareamiento de las cadenas con ayuda de la RAD52. Es decir, cuando tenemos las dos cadenas, se va a completar, se va a cortar y se va a completar utilizando estas últimas proteínas y el homólogo como base. Ahora, durante esta etapa, la proteína RAD54 estimula RAD51 en el alineamiento de cadenas. De esta forma, es sintetizada la cadena empleando como molde la secuencia homóloga. Y así se puede formar una estructura de cadenas entrecruzadas conocida como el intermediario de Holliday, que corta y liga el proceso de reparación de forma adecuada. La otra forma de ver esto, la otra forma de reparar un daño tan grande como la falta parcial de una hebra, es la reparación por extremos no homólogos. En este caso se repiten varios de los casos. Sin embargo, al final nosotros ya no necesitamos precisamente la otra cadena. En este tipo de reparación se permite la unión de cadenas por sus extremos y no se necesita de la secuencia complementaria.
cualquier ser vivo puede tener un ataque masivo a su sistema y a su código genético. Entonces, se activa este mecanismo que se llama SOS, de las siglas Save Our Souls, que es usado para emergencias de forma internacional y también es usado, curiosamente, como una respuesta de emergencia celular. En este caso no se activa solamente una, sino muchísimos mecanismos de reparación y se activa a través de una especie de ciclo que activa la REC-A y la LEX-A. La proteína LEX-A es un regulador negativo y reconoce secuencias de consenso en el operador, causando la represión transcripcional de todos los genes SOS, incluido su propio gen. Es decir, mientras más tenemos de esta proteína también va a hacer que baje. Cuando hay mucho de ella, hace que se detenga. Esto es lo que quiere decir regulador negativo. Bueno, pues el represor LEX-A se proteiza induciendo la expresión génica SOS, gracias a la presencia de REC-A. En este caso, REC-A empieza a aparecer y cuando se reparan los daños, REC-A se inactiva y LEX-A reprime nuevamente todos los genes del operador. Es decir, en este caso tenemos que REC-A está haciendo que se activen todos estos genes, todos estos mecanismos de reparación, y por su parte, LEX-A va a ser la contraparte que lo va a reprimir. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención, profe.